del Espíritu Santo. Amén. Normalmente la misa que celebro yo todos los domingos se celebra no con una intención particular, sino se ofrece por todo el pueblo, es decir, por la diócesis de Iztapalapa. El día de hoy también quiero añadir otra intención, que es por el Padre Francisco Balcázar, que anoche falleció, para que pidamos pues también por su eterno descanso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, ahora nos llama a la conversión. Arrepintamos de nuestros pecados y con humildad digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Señor Dios nuestro, Padre, Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo.
Cristo, con el Santo Espíritu y la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Ahora, de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna por nuestro por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros y prodigios, señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte tuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido conjuntamente que su descendiente suyo ocuparía su trono, su visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos, llevando a los cielos el poder de Dios, recibido del Padre, el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia.
Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llamaron Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivió siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir heredan de sus padres lo que ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, a la cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios, ilumine tu entendimiento, purifique tu corazón y anuncia fielmente su palabra.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigía, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos,
contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas inicia la narración de los discípulos de Emaús, situándonos en qué día sucedió, en el día de la resurrección. Dos decepcionados de lo que había sucedido con Jesús. Tal vez ellos eran de los más entusiastas de que Jesús iba a ser el libertador del pueblo judío, como ellos entendían el mesianismo de Jesús. Y por eso decidieron retirarse, regresar a su pueblo y emprendieron el camino y abandonaron la comunidad de los discípulos de Jesús. Por el camino iban ellos comentando: nosotros creíamos que Él iba a ser el libertador de Israel, pero pues esto no ha sucedido. Y en el camino se les reúne otro caminante que para ellos era un desconocido. Les pregunta: ¿por qué van ustedes tan tristes, tan desanimados? ¿Y por qué comentan esas cosas que ustedes van comentando? Y uno de ellos le contesta: que tú eres el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que sucedió con Jesús, un gran profeta en obras y palabras, pero los judíos lo crucificaron, lo mataron, y nosotros creíamos que Él iba a ser el Salvador de Israel. Y Jesús, como un caminante desconocido, empieza a decirles qué clase de Mesías era Jesús. Eso que sucedió tenía que suceder, que tenía que morir, que tenía que padecer, pero también Dios lo resucitaría tal como estaba señalado en los profetas. Y Jesús, empezando por Moisés, por los profetas, a través de las Escrituras, les demuestra cómo
quién y cómo tenía que ser el Mesías. No lo que ellos habían soñado, un líder político, un libertador, sino que el Mesías, anunciado por los profetas, tenía que padecer, tenía que morir y resucitar. En eso llegan ya a Emaús, el caminante desconocido hizo continuar su camino. Dicen los dos apóstoles, discípulos, quédate con nosotros porque ya está atardeciendo y ya va a anochecer. Y Jesús se quedó con ellos. Y cuando iban a cenar, Jesús tomó un pan, hizo la celebración de la bendición, se los repartió y se los dio. Y en ese momento, los apóstoles, estos dos, reconocieron a Jesús y en ese momento Él se les desapareció. E inmediatamente los apóstoles tomaron la decisión de regresar a Jerusalén y se fueron llenos de alegría. Y cuando llegaron de nueva cuenta, se integraron a la comunidad de los apóstoles de Jesús y les dijeron lo que les había pasado por el camino. Y ellos también les dijeron, sí, el Señor se apareció también a Pedro y todos estaban contentos, todos estaban llenos de alegría al saber que Jesús había resucitado. Estos dos discípulos, llamados de Emaús, porque seguramente eran de ese pueblo, tienen un camino en su fe. Recordarán que en las misas de Cuaresma vimos o captamos el camino de la fe de la samaritana, el camino de la fe a llegar a creer en Jesús, del ciego de nacimiento. Ahora podemos también ver cuál es el camino de la fe que los llevó a reconocer a Jesús como el resucitado. Ellos dudaron de que Cristo, lo que les había dicho, no iba a suceder porque se hicieron sus propios juicios, creyeron que ya había terminado todo lo que ellos creían que iba a suceder con Jesús. Después en el camino, Jesús les va explicando, les va enseñando que eso que sucedió tenía que suceder, y les habla desde Moisés, les descubre también lo que los profetas habían dicho, lo que en las Escrituras se encontraba, para que ellos tomaran conciencia, y así fue como paulatinamente fueron reconociendo a Jesús, y ellos mismos dijeron, con razón nuestro corazón ardía cuando Él nos iba explicando, hasta llegar de nueva cuenta a recobrar su fe en Cristo, su fe en Jesús, una vez que ellos vieron cómo Jesús, antes de comer, cómo Jesús hizo lo que ellos muchas veces habían visto, que Jesús bendecía el pan, que Jesús se lo repartía y ellos comían junto a Él. Y esto es lo que las primeras comunidades cristianas llamaron la fracción del pan, porque en la última cena Jesús les había consagrado el pan en su cuerpo, el vino en su sangre,
y les había dicho, hagan esto en memoria mía. Y por eso a partir de los apóstoles y las comunidades cristianas se reunían a celebrar lo que ellos llamaron la fracción del pan. Y esta fracción del pan es la que hoy nosotros nombramos y llamamos la Eucaristía. Ese camino de los apóstoles, de escuchar las enseñanzas de Jesús, de descubrir a Jesús a través de las lecturas, pero sobre todo en la bendición y en la fracción del pan. Para nosotros hoy, nuestro camino en la fe, de reconocer y tener cada vez más fe en Jesús, es el mismo camino que Jesús enseñó a sus discípulos. La lectura de la palabra de Dios, que debe cada día más hacernos crecer en nuestra fe, y sobre todo la fracción del pan, donde comemos el pan a través de, bajo el signo del pan, comemos el mismo cuerpo del Cristo resucitado, y a través del vino consagrado, la sangre de Jesús. Ese es también nuestro camino para crecer en la fe en Cristo. Ese es nuestro camino para que cada día sepamos encontrar a Jesús en la Eucaristía y en su palabra. Y así sea. Proclamemos nuestra fe en Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, de la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que, del mismo modo que escuchó las preces y súplicas de su Hijo amado, se digne atender nuestras humildes peticiones. Respondemos: Cristo resucitado, escúchanos. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo el Señor atraiga hacia sí el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades, de manera que busquen los bienes de allá arriba, donde Él está sentado a la derecha de Dios, oremos. Cristo resucitado, escúchanos.
para que Cristo, amo y supremo de la creación, haga que todos los pueblos gocen abundantemente de la paz que en sus apariciones otorgó a los discípulos. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo, el destructor de la muerte y el médico de toda enfermedad, se compadezca de los que están sufriendo ahorita por causa de la pandemia y todos los que están débiles y desdichados, y aleje del mundo el hambre, las guerras y todos los males. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo el Señor salve y bendiga nuestras comunidades, conceda la paz, la alegría y el descanso en las fatigas a los que hoy nos hemos reunido aquí para celebrar su triunfo. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Oh Dios, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid. Él será para nosotros bebida de salvación.
Lávame de mis culpas e iniquidades para ofrecer dignamente este sacrificio. Hermanos, hagan oración para que trayendo al altar las alegrías y tristezas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante, a quien diste motivo de tanto gozo. Concédele disfrutar de la alegría eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pablo apóstol, patrono de esta diócesis de Iztapalapa, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos con la oración que nos enseñó el resucitado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. En la alegría de Cristo resucitado, dense fraternalmente un signo de paz. La paz sea contigo, aleluya, aleluya. La paz sea contigo, aleluya, aleluya. Con tu espíritu, aleluya, aleluya. La paz sea contigo, aleluya, aleluya. Sino por tu piedad sea alimento de mi alma y de mi cuerpo. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y que el Padre Dios lo ha resucitado. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Sacramento del altar. Cuerpo de Cristo. Te amo sobre todas las cosas
y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y adoptado como hijos, los llene de alegría con sus bendiciones. Todos, amén. Amén. Ya que por la redención de Cristo recibieron el don de la libertad verdadera, por su bondad reciban también la herencia eterna. Amén. Amén. Y pues, confesando la fe, han resucitado con Cristo en el bautismo. Por sus buenas obras, merezcan ser admitidos en la patria del cielo. Todos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anunciemos con alegría a Cristo resucitado con nuestra propia vida. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Aleluya, aleluya.